Gracias otra vez por acompañarnos en este espacio informativo. Le tengo preparado lo siguiente. La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ha sido emplazada a huelga por el sindicato de la Paramunicipal. Hay una serie de pendientes y los estarán discutiendo en la ciudad de Tampico. Empleados del sindicato de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Mante podrían estallar la huelga en los próximos días luego de haber emplazado a la empresa al cumplimiento de una serie de conceptos que desde hace meses e inclusive años los trabajadores agremiados no han recibido aún, lo que terminó con el emplazamiento a la empresa pública. De este modo, la Comapa Mante se mantiene emplazada al paro de labores por el Sindicato de Trabajadores, quienes, si bien es cierto, continúan llevando a cabo sus actividades ordinarias y aunque no han manifestado públicamente ni por pancartas ni letreros que laboran bajo protesta, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tampico, Tamaulipas, ya emitió un citatorio a la empresa para una reunión entre ambas partes, y esto para determinar lo que a su derecho convenga cada una. Una cita extraconciliatoria de la Junta de Conciliación en mención 26/2015, que va dirigida a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Mante por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado con residencia en Tampico, Tamaulipas, está mostrando el proceso del emplazamiento que se le hizo desde el mes pasado a la empresa mantense, en la cual advierte que de no presentarse representante alguno de esta paramunicipal, estará dando automáticamente trámite al emplazamiento promovido por el sindicato representado en esta ciudad cañera por José Juan Martínez Rodríguez. De acuerdo al trámite de un emplazamiento, se trata de etapas en las cuales, a diferencia de reuniones entre sindicato y empresa, ahora es la autoridad laboral quien determinará al respecto de algún acuerdo entre las partes y, en dado caso, será embestido de fe pública por la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, María de los Ángeles Barboya Barrón, para hacerlo obligatorio posteriormente. De acuerdo con el seguimiento al trámite de este emplazamiento a huelga, podría ser en los próximos días cuando el sindicato de la empresa comience a presionar con el paro de labores, que es un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo, en donde especifica además que previo a ese movimiento se tuvo que haber advertido a la empresa mediante el desahogo de todas las etapas del mismo y que en este caso continúa en avance. La evaluación a los maestros de educación básica gratuita se sigue viendo desde diferentes aspectos. En las escuelas secundarias consideran que los resultados sean básicamente en cuanto a la problemática de cada una de las regiones. Maestros de nivel secundaria que también se sometieron a la evaluación durante estas fechas que ya transcurrieron, confían en que la calificación, de la cual ahora depende su empleo como docente, no sea establecida en base a respuestas concretas, pues tomando en cuenta que es una prueba nacional, esperan que en algunos aspectos se tomen los criterios de cada región del país. Lo anterior en el sentido de que un lapso de este examen a los maestros se incluyeron cuestionamientos que más que una respuesta emanada de una preparación o estudio, la formulación de la pregunta solicitaba una opinión, reacción o punto de vista del docente que presentaba su examen, lo cual para algunos fue muy presionado, pues duró cerca de 8 horas continuas, con una variedad de tópicos que no los dejaron ni descansar. El supervisor de Escuelas Secundarias Generales de la Zona 6, José Carlos Balboa Anaya, externó que el método de esta evaluación se trató de un examen del cual el maestro de esta región no está acostumbrado. Sin embargo, confían en la efectividad, pues la gran mayoría de las interrogantes datan de situaciones diarias para el docente que tienen que ver con su trabajo, algunas de ellas como hablar sobre el principio filosófico de la Ley General de Educación en lo que se refiere al artículo 3 constitucional, términos con los que está familiarizado el docente. Sin embargo, surgieron otro tipo de preguntas. Pero luego vienen preguntas como esta. ¿Qué hacer como docente si hay un tiroteo afuera de tu escuela? ¿Qué hacer con un alumno alcoholizado? Inclusión de alumnos provenientes de comunidades indígenas. ¿Qué hacer con un alumno que tiene problemas de síndrome de Down? ¿Cuáles son la ley de los derechos de los niños y los adolescentes conforme al artículo 57? Entonces, preguntas de estas, pues quizás muchos de mis compañeros, viene aquí otra pregunta. ¿Qué hacer si un maleante ingresa a la institución? Vienen preguntas del orden diario. El orden diario. Si bien es cierto,
Por ejemplo, con esa última pregunta, bueno, nosotros hemos insistido mucho de que deben de ser muy cuidadosos quién entra y quién sale a la escuela. Es decir, ¿qué vas a hacer con un alumno alcoholizado? Pues es una pregunta abierta, y la respuesta, como tú puedes decir que le puedes llamar la atención, como tú puedes decir voy a hablar con los papás, como voy a enviarlo con un psiquiatra, lo voy a enviar con el psicólogo de la escuela, lo voy a enviar con un médico, platicaré con él, lo enviaré con algún sacerdote, y son muchas cosas que hay que ampliar para dar esa respuesta. ¿Cuál es la buena? Pues nada más los que van a calificar saben. Hasta este momento, de los maestros que se desempeñan en las secundarias generales de la zona 6, 47 han sido los que han presentado esta evaluación. Ayer, primer día frío de la temporada en Mante, o al menos así fue la sensación térmica, las escuelas, principalmente primarias y jardines de niños, se vieron vacíos. Solamente asistió el 50%, pero el ausentismo fue justificado por maestros y directores. Al amanecer de este lunes, cuando los termómetros en esta ciudad marcaban los 19 grados centígrados, el turno matutino en escuelas públicas, principalmente primarias y jardines de niños, mostraron un ausentismo de hasta el 50% en las aulas, casos en los que los padres de familia determinaron que sus hijos estarían mejor resguardados de la intemperie en sus casas para no sufrir alguna enfermedad respiratoria. El Jardín de Niños Marte R. Gómez de la Colonia Nacional Colectiva Segunda Etapa fue uno de los que se vio en esta situación, pues al inicio de las actividades solo se encontraba la mitad de los educandos, no así toda la plantilla laboral, docente y administrativa que iniciaron sus actividades aún con el ausentismo de quienes en su momento los padres determinaron no exponerlos a las inclemencias del frío. La directora de este plantel educativo, Nélida Magali Castillo Morales, dijo sin embargo que en años anteriores también se ha visto este panorama, pero conforme pasan los días invernales, los padres se acostumbran a que tienen que abrigar bien a sus hijos para no faltar a las clases, puesto que las labores se tienen que seguir llevando a cabo para no interrumpir su educación, independientemente de las medidas que en su momento tanto maestros como padres de familia tomen de acuerdo a las inclemencias del tiempo y para resguardar a los niños. Los niños se les recibe, aunque sea fuera de horario, aquí la entrada es a las 9 de la mañana, ¿verdad? Se les da un poquito de prórroga para que como quiera lleguen, por lo mismo que está las inclemencias del tiempo. O sea, no se pone ningún horario. ¿Hubo ausentismo en este día? Se presentaron poquitos niños. Cuando inicia el frío, así se presenta, o sea, empiezan a venir de poquitos hasta que se acostumbran y ya empieza a asistir toda la matrícula. Por ejemplo, el día de hoy, que ha sido uno de los más fríos, al menos hasta ahorita, ¿cuánto porcentaje de los niños vino? Pues vino como el 50%. ¿La mitad? El 50%, sí. ¿Pero es tolerable después las faltas y todo eso? No, ya después le digo, o sea, se van acostumbrando los niños a los cambios de temperatura y como quiera asisten. Uh-huh. Y ante esto, los padres de familia, ¿qué dicen? ¿Los traen o no los traen? ¿Cuál es la reacción de ellos? Pues de hecho, ellos aquí es muy difícil que falten. Le digo, cuando recién inicia el frío sí se presenta que falten un poco, pero nada más es un día o dos. Y ya después se empiezan a acostumbrar y está toda la matrícula aquí. Se siente así en Ciudad Mante y hasta este momento la Secretaría de Educación no ha emitido alguna disponibilidad en el sentido del posible cambio de horario para que los alumnos del turno matutino entren más tarde y los del vespertino salgan más temprano como se ha acostumbrado año con año. Gracias por su atención, hasta la próxima.